Saludos queridos hermanos de la familia Paulina, soy la hermana Lorena Perata, pía discípula al Divino Maestro de la Delegación de Venezuela. Un honor para mí compartir este momento, esta formación, este encuentro de oración. Y lo hago desde este tema de la Eucaristía en la vida del Paulino. Pero antes que nada, por supuesto, invocamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien guíe este momento. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame. Dime qué debo hacer, ordéname. Concédeme someterme a todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. Amén. Tal como relata Juan en su Evangelio, el mismo Jesucristo se designa como el pan de vida bajado del cielo, aludiendo al maná, que es metáfora del origen divino de Cristo y tipo de la Eucaristía. La Eucaristía y la cruz son el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Misterio que nos exige fe, ver más allá de lo que es visible, más allá del pan y el vino hacia el cuerpo y sangre de Jesús entregado en la cruz. Jesús no solo nos invita a creer que en la Eucaristía está verdaderamente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino que quiere darse en alimento. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. La carne del Hijo del Hombre, dada como alimento, es su cuerpo en el glorioso estado de su resurrección. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Fue así como los de Emaús reconocieron al Señor al partir el pan, su cuerpo entregado en la cruz y resucitado en el pan consagrado. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. El padre Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina, siendo apenas un joven seminarista, vive una experiencia profunda de Dios estando en adoración ante Jesús Hostia, del cual recibe las primeras luces de lo que será su vida entregada a Él. Tomamos del libro de Abundantes Delicias, escrito por el padre Alberione, donde relata en tercera persona cómo fue esta experiencia de Dios y su importancia para la obra que se le encomendó realizar de parte del Señor en beneficio de la Iglesia y la humanidad. Es hermoso escuchar de los mismos labios de Alberione cómo fue esa experiencia que él tuvo esa noche famosa que dividía los dos siglos, 1899-1900. Dice así, la noche que dividió el siglo pasado del actual fue decisiva para la misión específica y el espíritu particular con que habría de nacer y vivir su futuro apostolado. Después de la misa solemne de medianoche en la Catedral de Alba, se hizo la adoración solemne y prolongada ante el Santísimo expuesto. En tercera persona Alberione, dice así, de la hostia vino una luz especial, mayor comprensión de la invitación de Jesús. Vengan a mí todos, desde aquí quiero iluminar. La luz que envolvía al Divino Maestro, la fuerza de aquel vengan desde aquí y la prolongada indicación con la mano hacia el sagrario fueron entendidas así, una invitación a tomarlo todo de él,
el Maestro Divino presente en el sagrario. Esto es muy importante para nosotros como paulinos porque ante cualquier situación, proyecto, dificultad, nuestra esencia está allí frente al sagrario. Esa es la clave de nuestra vida, Paulina. ¿Qué nos dice Alberione sobre la Eucaristía? Atentos. Alberione nos explica qué significa eso del apostolado eucarístico. Dice así, realizar el apostolado eucarístico significa 1. Entender el misterio de la Santísima Eucaristía. 2. Comprender que las almas tienen que nutrirse de la Eucaristía. 3. Suplicar al Señor y actuar para que se pueda llegar a ello. Ustedes tienen que rezar y trabajar en este sentido. Tienen también que escribir, publicar, difundir. Tienen que conducir las almas a la misa, a la visita, a la comunión. Yo imagino a la mujer apóstol de la Eucaristía. Aunque estas palabras fueron dirigidas a nosotras, pies discípulas del Divino Maestro, realmente están destinadas para toda la familia paulina. Y esto es un compromiso muy grande, sobre todo en esta actualidad tan movida, tan atacada por tantas cosas negativas, por un mundo que cada vez se olvida más de Dios y que quiere sacarlo de su existencia. Fíjense, para ser apóstoles de la Eucaristía, y todos los paulinos estamos llamados a esto, es necesario que tengamos una formación espiritual, apostólica, carismática, cristiana. O sea, tenemos que saber qué es la Eucaristía, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el primero es comprender, entender el misterio de la Santísima Eucaristía. Cuando empezamos a entender qué es este misterio de la Eucaristía, entonces se nos va a abrir el corazón y la mente, con la gracia de Dios, que este misterio tan hermoso y tan esencial para la vida de nosotros los cristianos y sobre todo como paulinos, entonces empezamos a comprender la importancia de que todas las almas tienen que nutrirse de ella. Entonces, trabajando de nuestra parte, formándonos para comprender, entender este misterio y comprender la importancia de que todas las almas deben nutrirse de ella, también debemos suplicar al Señor para que podamos trabajar y actuar para lograr este objetivo. Entonces, oración y acción. Recordemos que el padre Alberione seguía mucho este principio benedictino de ora y labora. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos y también doblar las rodillas ante el Santísimo para que esto se pueda cumplir. Y además de esto, no quedarnos solamente, me formo, oro, lo comprendo, lo entiendo, sino trabajar en ello. Entonces, escribir, publicar, difundir. Y ahorita con las redes sociales, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿qué no haría Pablo si estuviera vivo hoy, verdad? Entonces, tenemos que ser apóstoles de la Eucaristía. Sigue exhortando el fundador. En la iglesia hay muchos apostolados, pero si estos no conducen a las almas hacia la hostia santa, son solo ruido, palabras y no espíritu y vida. Gran trabajo hizo el diablo alejando las almas de la Eucaristía. Que surjan almas que combatan al demonio y lo derroten. O la piedad eucarística de los primeros cristianos. Y ahora, ¿dónde estamos? Esta es una pregunta muy importante que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Realmente somos almas que combaten al demonio y lo derrotamos con la gracia de Dios? ¿O estamos muy fríos y tibios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida eucarística? ¿Somos realmente almas eucarísticas? Las personas han de llegar a esta fuente, a la unión con Jesús. Todo lo demás es un medio. Todo eso debemos pedir con el alma eucarística de María, a Jesús Divino Maestro presente en la hostia santa. Es necesario que pidamos el auxilio de nuestra Madre María para que podamos lograr
esta tan importante misión que nos legó nuestro fundador a todos los paulinos. Este será su cometido ante el sagrario, lámparas vivientes ante Jesús Eucarístico, víctimas con Jesús. Las inmolaciones son parte de su apostolado, siervas de honor del sagrario y de su divino morador, ángeles de la Eucaristía que reciben y dan, personas que tienen hambre y sed del pan eucarístico y del agua de su gracia, corazones que compartan con el esposo eucarístico deseos, aspiraciones y abandonos en favor de todos, pero en especial para la persona más querida de su corazón, el sacerdote. Las primeras confidentes de Jesús hostia para percibir toda palabra suya y meditarla como María en su corazón. Ciertamente va dirigido a nosotras como pías discípulas del Divino Maestro, pero esto es para cada paulino. Entonces, hemos escuchado lo que dice nuestro fundador, pero la iglesia, ¿qué nos dice al respecto? Vamos a darnos cuenta de esta hermosura de espiritualidad que nosotros tenemos, cómo estamos de verdad en ese sentido originario de nuestra iglesia. El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana. Primero, creer. Segundo, celebrar. Y tercero, vivir el misterio de Jesucristo, de tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística. Esto lo encontramos en los documentos de Aparecida y miren qué actuales son. En cada Eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual participando en él. Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más vida eucarística. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es al mismo tiempo fuente inextinguible del impulso misionero. Vemos la relación que hay, la actualidad que tienen las palabras del fundador con lo que dice nuestra iglesia. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. Sin una participación activa en la celebración eucarística dominical y en las fiestas de precepto, no habrá un discípulo misionero maduro. Cada gran reforma en la Iglesia está vinculada al redescubrimiento de la fe en la Eucaristía. Por eso nosotros como paulinos tenemos que fundamentar nuestra vida carismática, espiritual, apostólica y fraterna en la Eucaristía, fuente de vida para todo cristiano. La Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y felicidad. El que me coma vivirá por mí. En ese banquete feliz participamos de la vida eterna y así nuestra existencia cotidiana se convierte en una misa prolongada. Pero todos los dones de Dios requieren una disposición adecuada para que puedan producir frutos de cambio. Especialmente nos exigen un espíritu comunitario, abrir los ojos para reconocerlo y servirlo en los más pobres.
en el más humilde encontramos a Jesús mismo. Entonces, fíjese, no es solamente, ok, participo en la Eucaristía. Sí, ciertamente vivo una vida eucarística, voy a la adoración eucarística, estoy frente al sagrario, vivo una vida de oración. No, es que esta vida de esta celebración eucarística, este culto eucarístico tiene que reflejarse en hechos concretos. El Señor tiene que, no es algo mágico, sino que yo tengo que tener una disposición de corazón para poder acoger al Señor que está frente a mí, que se me quiere entregar para transformarme, para renovarme, para fortificarme y cristificarme. Si no hay una disposición personal, si no tengo un corazón dispuesto a acoger al Señor, pues ciertamente el que respeta nuestra libertad no va a hacer nada en nosotros. Por eso San Juan Crisóstomo exhortaba: ¿quieren en verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consientan que esté desnudo. No lo honren en el templo con manteles de seda, mientras afuera lo dejan pasar frío y desnudez. Esto es terrible. Esto es para hacernos un examen de conciencia. La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos con el estilo adecuado, con las actitudes del Maestro, teniendo siempre la Eucaristía como fuente y cumbre de toda actividad misionera. Adoración eucarística fuera de la misa. La Eucaristía es un tesoro inestimable, no solo su celebración, sino también estar ante ella fuera de la misa. Ella nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia, una comunidad cristiana, familia Paulina, que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo, ha de desarrollar también este aspecto de culto eucarístico, en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y sangre del Señor. Una de las tentaciones más grandes que tenemos nosotros como familia paulina es el activismo. Tenemos que tener mucho cuidado. El mismo padre Alberione nos exhortaba diciendo: maldito el apostolado que nos quita la oración. Nuestro apostolado paulino necesita nacer de la Eucaristía. Es imprescindible que la fe de los cristianos se oriente hacia el misterio de la Pascua, del cual la Eucaristía es memorial. La centralidad de la misa requiere que toda expresión de culto derive de ella y se reconduzca a ella, extendiéndose así en el tiempo y en el espacio la riqueza celebrativa de la Eucaristía. El Padre nos da la bendición, nos da la paz y nos envía. Y lo que hemos celebrado tenemos que llevarlo a nuestra vida. El Concilio Vaticano II nos muestra cómo dentro y fuera de la celebración litúrgica, la Eucaristía conserva su profundo sentido sacrificial, pascual y de comunión. La adoración eucarística quiere, en la contemplación adorante, asimilar los frutos de la celebración y entrar así a nivel de conocimiento y de vida en la plenitud de la riqueza del misterio eucarístico. ¿Se recuerdan lo que vimos al principio de la presentación? Cómo Alberione nos dice: tienen que comprender, entender este misterio, porque sólo así lo podemos vivir. Y miren cómo la Iglesia también nos da esta misma recomendación. La adoración eucarística es unión con el Maestro, es unión con ese Jesús hostia que está allí presente.
Dios no solamente está frente a nosotros como el totalmente otro, está dentro de nosotros y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Proskinesis es la palabra griega que quiere decir adoración. Y miren qué hermoso significado. Significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir. Nuestra libertad la orientamos según la medida de la verdad y del bien para llegar a ser nosotros mismos, verdaderos y buenos, solo, única y exclusivamente cuando estamos frente a Dios, cuando lo reconocemos como el que es que entonces nosotros podemos ser nosotros mismos, verdaderos, auténticos y buenos. Seremos entonces tal como Dios nos soñó. Ad oratio, adoración. Palabra latina que designa adoración y quiere decir contacto boca a boca, beso, abrazo y por lo tanto amor. La sumisión se hace unión porque aquel al cual nos sometemos es amor, pero sumisión que no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. Realmente como paulinos estamos viviendo la adoración eucarística como este encuentro de amor, como este contacto de boca a boca con nuestro amado. ¿De verdad nos sentimos unidos a Él? ¿Sentimos cómo nos libera? La libertad de Dios sale al encuentro de la libertad del ser humano. El asombro es la respuesta inmediata de la persona a la realidad que nos interpela. En la Eucaristía se revela que el designio de Dios es un designio de amor, que se abaja a sí mismo en el cuerpo entregado y en la sangre derramada por Cristo Jesús, hasta hacerse comida y bebida que alimentan la vida del ser humano. Dios se abaja, se hace pan, se hace chiquitico, se pone a disposición nuestra para que nosotros hagamos con Él lo que queramos. Misterio de amor. En conclusión, la Eucaristía, culmen de la vida cristiana, no solo plasma la existencia personal de nosotros los paulinos, sino también la vida de la comunidad eclesial y de algún modo de la sociedad entera. La Eucaristía proporciona al pueblo de Dios la energía divina que lo impulsa a vivir profundamente la comunión de amor, significada y realizada por la participación en la única mesa. Por este motivo debemos retomar el mandato de nuestro querido fundador, comprender que las almas tienen que nutrirse de la Eucaristía, suplicar al Señor y actuar para que se pueda llegar a ello, rezar y trabajar en este sentido, escribir, publicar y difundir, conducir las almas a la misa, a la visita, a la comunión, ser apóstoles de la Eucaristía. Este es nuestro principal meta, nuestro principal fin, nuestra principal misión, ser apóstoles de la Eucaristía. Si nosotros somos apóstoles de la Eucaristía, brillaremos, arderemos en el amor de Cristo. Muchísimas gracias. De verdad, espero que esta pequeña contribución que con mucho cariño he preparado para nosotros, porque esto es para mí, primeramente, nos ayude
en este tiempo de adviento, de espera a la venida del Señor, de ese niñito Jesús que quiere nacer en nuestros corazones, para que podamos contemplar con una mirada pura, bella, llena de amor, este gran misterio de la Eucaristía en nosotros los paulinos. Abramos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad ante este gran misterio de amor para dejarnos cristificar como tanto nos decía nuestro fundador, nos dice nuestro fundador, que seamos como Pablo, que nos dejemos llenar de esta pasión eucarística, de esta pasión que haga arder al mundo. Pensemos, ser como Pablo hoy. Que Dios los bendiga, que el Divino Maestro nos haga cada vez más semejantes a Él y que podamos ser almas eucarísticas que enciendan al mundo en la llama de amor de Cristo. Gracias.